Este es un espacio seguro. Aquí se habla con el corazón, sin máscaras ni poses. Si vas a escuchar, hazlo con el alma abierta. Y si algo no resuena contigo, está bien. Cada quien tiene su camino. Porque en Bendita la Hora honramos la pausa, la vulnerabilidad y el derecho de cada quien de sanar a su manera. Las opiniones expresadas por nuestros invitados no reflejan necesariamente la postura de Bendita la Hora. Cada idea, vivencia o testimonio compartido es responsabilidad exclusiva de quien lo emite. Las lecciones, reflexiones o herramientas que aquí se mencionen no sustituyen el consejo, diagnóstico ni tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Si lo necesitas, busca siempre la orientación de un profesional calificado. Mi invitado de este episodio ha brillado desde muy joven por su talento en grandes producciones de televisión como El Señor de los Cielos, 100 días para enamorarnos, Ingobernable y Por amar sin ley, por mencionar algunas. Y también ha sabido dejar huella en el mundo del cine con proyectos tan entrañables y auténticos como Casi 30, una película que se convirtió en el referente del cine independiente mexicano por su sensibilidad y su verdad. En teatro ha roto esquemas con su valentía. Su participación en Afterglow no desafía al espectador con sus desnudos, sino que lo invita a mirar con empatía y profundidad temas que muchas veces preferimos no tocar. Quienes le conocemos sabemos que detrás de cada personaje intenso hay un hombre inteligente, sensible y profundamente humano. Alguien que piensa antes de hablar, no sigue fórmulas y que vive su carrera con autenticidad, respeto y sobre todo con coherencia. Por eso hoy me honra mucho tenerlo aquí. Bienvenido, Manuel Balbi. Hola, Cris. Pues hola para ti, para todos los que nos están escuchando y viendo. Qué bonita presentación. Me gustó eso de que no habla, digamos que por hablar, sino con coherencia. Digamos que a veces algunos no tenemos filtro y no tenemos ese paso que tú tienes y yo realmente lo admiro demasiado. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por abrirte en este espacio en el que la idea es conversar sobre situaciones que en determinado momento dijimos, yo no voy a poder con eso, no sé cómo la voy a librar, no sé cómo voy a salir. Y con el paso del tiempo, la vida nos enseña a decir, bendita la hora que pasó eso porque aprendí tal cosa. Y muchas personas pueden estar en situaciones como las que tú has pasado, y tus herramientas para salir adelante les pueden servir. Entonces, gracias de antemano por este espacio. ¿Y qué tal si iniciamos con algo que me comentaste previo a tener esta conversación? Y es que algo muy fuerte que tú pasaste fue la pérdida de tu padre a los 28 años, casi 30, como la película, pero que también había sido un episodio complicado en el sentido de que desde que estabas en la secundaria ya él traía algunos infartos o situaciones de salud, entonces Sí. que eso fue algo donde estabas como rodeado de bastante vulnerabilidad y y que eso te marcó. ¿De qué manera te marcó? ¿Cómo lo sobrepasaste y cuál es la lección que aprendiste? Mira, antes que nada, yo creo que algo que nos va a identificar con tu audiencia, y qué bueno que tocas estos temas,
es porque todos en la vida hemos pasado a temprana edad o mediana edad o yo qué sé, momentos muy vulnerables que nos hacen cuestionarnos muchas cosas y redefinirnos también en muchos sentidos. Lo que ocurrió aquí es que sorpresivamente nadie nos esperábamos eso. Yo tenía 13 años, era muy joven, estaba iniciando la secundaria y yo era como cualquier chico de esa edad, exactamente igualito, o sea, era un desmadre. Pero ¿Tú, en una ma- serio? eh, pues sí, no, me refiero a que éramos un desastre porque éramos unos pubertos, a eso voy. No estábamos en la búsqueda de muchas cosas. Sin embargo, una mañana de sábado llega una persona, toca la puerta de la casa y dice, rápido, vamos al hospital. Le dicen a mi madre y mi mamá, a ver, acompáñame, ¿qué pasó? Dice, no, pues Manuel, o sea, mi papá, tuvo un infarto y parece que es un infarto fulminante. Yo no entendía nada. Creo que es la primera vez que escuché y sentí realmente lo que significaba un infarto. Y fulminante para mí sonaba como ya se murió. Entonces, no voy a detallar exactamente qué es todo lo que ocurrió, pero a partir de ahí se me generó un miedo intenso a lo desconocido, a evidentemente perder a mi padre, pero lo que seguía era lo que me daba más miedo. Era, ok, yo pierdo a mi padre con el que ni siquiera me llevo, o sea, apenas medio me estoy llevando, porque teníamos diferencias muy notorias, y pensar en no tener la oportunidad de pedir una disculpa, de yo exigir una explicación de por qué el trato o por qué la distancia y no recibirla. O sea, toda esa incertidumbre me invadió en ese momento. Y, y me hizo pensar mucho en si era un buen hijo, si era un mal hijo, si era una buena persona, si era una mala persona. Eh, a partir de ahí se inició como una especie de calvario familiar, porque esas cosas no ocurren y ya, y le salvan la vida y ya. No, te cambia completamente la vida. O sea, ver a una persona que era muy simpático con la sociedad, mi papá lo era, un señor muy guapo, muy entero, le encantaba ir a jugar fútbol los fines de semana, y de repente ver que su vida se detuvo por completo, y no por completo me refiero a que dejó de respirar, no, respiraba, pero ya no podía moverse, no sé, una cuadra sin sentir que iba a desfallecer, ¿no? Entonces, todo eso me hizo cuestionarme cosas, me hizo acercarme a él un poco más y tratar de entenderlo también desde su vulnerabilidad y que se la producía a su propia salud, su condición. Empecé a sentirme inseguro, no saber a dónde iba, no saber si las cosas que a mí me gustaban iban a proveer a la familia, porque yo no soy el hijo mayor, soy el hijo del medio, pero soy el hombre. Mi hermana es la mayor. Y aunque ella también asumía cierta responsabilidad, porque lo llegamos a platicar en algún momento, había algo que la sociedad te impone a ti como hombre. Y dicen, eres el hijo, porque todavía está tu hermano menor, está tu hermana, hay que cuidarlos, oye, ojo, porque está tu mamá y tu mamá y tu mamá y todo. Entonces empecé a generarme una enemistad con mi propia madre de tanta presión que se generaba desde afuera. Y yo decía, a ver, es mi mamá, no mi esposa, no, o sea, ¿sabes? Yo empezaba como a huir de las cosas, desoía lo que la gente me decía. Esa presión me hizo al año y medio, y no me siento orgulloso de esto, huir de mi casa. Me hizo sentir que ya no podía con la presión. Mi papá ya estaba en casa, pero era una persona que estaba incapacitada permanentemente. Yo no podía con esa presión y un buen día decidí tomar mi mochila de la escuela, aprovechando que mi mamá estaba en una junta de algo de las calificaciones. Y yo, teniendo a mi padre enfrente, o sea, yo tenía que hacer las cosas como muy discretamente para poder llenar mi mochila de cosas e irme. ¿A dónde? Me fui a Guadalajara. Yo vivía en San Luis Potosí.
Entonces, te digo, no me siento orgulloso de esto, pero necesitaba el espacio. Necesitaba espacio para pensar. Es increíble cómo solo haberme subido al autobús, ojo, no entiendo cómo me vendieron un boleto teniendo yo apenas, tenía casi 15 años. Eh, Me venden un boleto, me voy en el autobús, no podía dormir evidentemente, pero yo iba pensando en todo desde cuando le dio el infarto, en todo lo que viví, en toda la presión que recibí de parte de los hermanos de mi mamá, del lado también de mi papá, de mi abuela, de mi abuelo, wow, era mucha la presión. Y sí recuerdo que pensaba, bueno, ¿y mis sueños qué? ¿Y los míos qué? O sea, yo hacia donde quiero ir, ¿qué? O sea, me tengo que meter a trabajar. De hecho, ya trabajaba. Creo que conseguí trabajo en una paletería, luego asistiendo a una persona que hacía esculturas en globos para eventos. Y, y eso me hacía sentir limitado, porque yo decía, es que esto no es lo que yo quiero para mí. Evidentemente soy un adolescente y me falta estudiar y todo el rollo, pero decía, ¿y a qué hora vas a la escuela? ¿Y a qué hora rindes en la escuela? Y, o sea, y recuerdo que mucho de lo que a mí me ayudaba como a evadir o aterrizar era de pronto encerrarme en mi cuarto, prender la televisión y mientras estudiaba, cuando hago así es porque no me lograba concentrar, yo veía mucho series, Los Años Maravillosos, veía Salvados por la Campana, veía Automan, El Auto Fantástico, todo eso era como mi fantasía que me ayudaba a evadir aquella realidad, ¿no? Y no voy a puntualizar tanto porque de verdad siento que perderíamos mucho el tiempo, pero todo lo que me ayudó, incluso el haberme ido, el haber llegado a donde llegué en Guadalajara, que era casa de unos amigos, obviamente los papás pues le sapearon a mi mamá, obvio, le dijeron, oye, aquí está tu hijo, qué pedo. Eh, pero recuerdo esa llamada cuando me dicen, oye, te habla tu mamá. Y yo, ay, ¿cómo me encontró? Uh-huh. Este, y mi mamá estaba entre enojada, triste, decepcionada, pero al mismo tiempo asustada. Y me dijo, ¿por qué te fuiste? Y me acuerdo que le solté todo y le dije, es que yo ya no puedo más. Yo no quiero responsabilidades que no me tocan. Pues si tú quieres, vente aquí y empezamos de nuevo. Es que no sé por qué yo había como desarrollado también una enemistad con mi papá, ¿sabes? Como más aguda. Y recuerdo que yo le decía en algún momento que se me salió del alma, le dije, es que siento que no luchaste lo suficiente y a lo mejor por eso pasan las cosas, porque evadiste también mucho en tu vida, porque no quisiste agarrar al toro por los cuernos y yo qué sé, no tener una disciplina o una salud cuidada te llevó a un infarto, no pensaste en nosotros, no pensaste en tu familia. Todo esto habla de una persona terrible, o sea, me refiero a mí mismo, ¿no? Yo me sentía terrible conmigo mismo diciéndole esas cosas. Y esto debo haberlo hablado cuando regresé, porque sí me dijo, ¿por qué te fuiste? O sea, yo sé que estás enojado conmigo, con la situación, pero no hagas eso, porque la vida no es así, no puedes huir de las cosas. Establece tus objetivos, lucha por ellos, mírate en mi espejo. Súper poderoso eso que me dijo, lo del mírate en mi espejo. Nos perdonamos, hablamos mucho, Dios le dio una oportunidad otra vez, lo que lograron hacerle, que fue un bypass, le llaman, eso le cambiaron arterias y eso le ayudó a salir adelante. Fuimos sanando la relación, pero lo que hice fue, para fines de qué sirve y qué no sirve, creo que cuando tienes la oportunidad, o si no, genera tú la propia oportunidad de poder hablar con alguien de tu familia o con esa persona, aunque no sea tu familia, que tengas alguna cosa ríspida, creo que mejor da el paso y háblalo.
porque si no lo hablas, tú mismo te estás provocando una especie como de lastre, como que te lo estás poniendo voluntariamente y es algo con lo que vas a jalar el resto de tu vida. Y eso no te va a dejar avanzar en muchos aspectos. Cuando digo muchos aspectos, no solamente es tal vez lo profesional o lo personal, son los dos. Y son las relaciones interpersonales con tus familiares, con tus amigos, con quien quieras. Y esas cosas no dañan a nadie más que a ti. Entonces, gracias a esta experiencia de muchos años, porque te digo, empezó cuando yo tenía 13 y cacho, y se fue alargando por mucho tiempo. Poco a poco fuimos hablándolo, poco a poco se fue como limando la aspereza. Mis papás se separan, ya cuando él ya se vuelve una persona que ya puede volver pues a valerse por sí mismo. Porque además volvió a tener otro infarto una vez que vino a visitarme a México, ya siendo muy buenos amigos y siendo muy cercanos también. Sí lo logramos. Se separan y eso fue un ejemplo muy claro para mí de que las cosas hay que hacerlas a tiempo. Cuando, cuando tú ya no estás cómodo en un lugar, de verdad muévete. Háblalo y muévete. No pienses que si es que los hijos, es que qué va a decir la abuela, es que qué van a decir los amigos, es que qué va a decir la sociedad. Pues lo que digan, lo siento, muévete, muévete. Porque cuando estés mal, ahí sí que van a decir, ya no nadie te va a querer ayudar o van a decir, ay, pobrecito, es que míralo cómo sufre. No, o mírala cómo sufre si es una mujer. Creo que es importante que se tomen las decisiones sin miedo y da mucho miedo hablar, pero hay que hablar. Y eso te da esperanza, te da posibilidades, te abre la mente y visualizas caminos, visualizas opciones. Si no, no lo puedes ver, estás bloqueado. Por supuesto que en ese inter, eso me lleva, esa relación que yo tenía con mi papá, que iba más o menos sanando, me ayudó a entender que yo tenía mucha inclinación por lo artístico. Mi evasión era dibujar, mi evasión era ver series, mi evasión era fantasear mucho y, y empecé a tomar talleres de actuación que me ayudaron a salirme de mi realidad, conocer otras realidades y en no sé cuánto tiempo, pero fue corto el tiempo, mi padre un día me da un periódico y me dice hay audiciones para una escuela de actuación. Eso lima la aspereza, más aún todavía, porque aparte dije, ay, sí, ajá. Y yo nomás miraba el periódico y decía, deja el orgullo, güey, tu papá te está ayudando, te está dando una pequeña luz a sus posibilidades. Y fue una gran luz, porque pues estoy aquí platicando contigo también gracias a que hago lo que hago y me dedico a lo que me dedico. Ese fue un gran momento de mi vida, te digo, un momento largo, pero que tuvo su proceso, que aprendí y que quiero compartir con toda la gente que nos escucha, que es justamente eso. Muévete si estás en un lugar donde, sobre todo si corres peligro, pero si estás incómodo, si ese lugar te tiene bloqueado, si ese lugar te tiene deprimido, toma la decisión y muévete. Vuelvo y lo repito, no me siento orgulloso de a los 13 años haberme ido de mi casa. No me siento orgulloso. Pero tal vez en el fondo sabía que lo estaba haciendo porque iba a un lugar seguro, ¿sabes? Iba a casa de unos amigos, sabía que me iban a encontrar, lo sabía, pero necesitaba mi momento a solas. Mi casa era muy pequeña, también eso me ayudaba. Somos 3 hermanos, pero en ese entonces vivíamos todos en la misma casa, yo compartía mi recámara. Yo no encontraba mi espacio en mi casa. Era todo muy pequeño. A donde yo me moviera había lo que podríamos llamar ruido. Ahora hay muchos tipos de ruido, pero el ruido real ahí estaba. Estaba la música prendida, la tele prendida, tal vez mis papás peleando porque peleaban muchísimo.
Mi hermana también con sus cosas de adolescente, mi hermanito gritando porque era chiquitito. Entonces yo estaba aturdido, yo decía, ¿a dónde voy? Yo era de los que me salía al parque a caminar y todo el rollo, pero, pero tenía que pedir permiso y a veces no me daban permiso. Y yo decía, puta, ¿qué hago, no? O sea, y me fui. Entonces busquen su lugar, y hablen con quien tengan que hablar, aunque dé miedo, aunque duela, van a destapar esa olla express que está a presión. Necesitan una válvula, genérense sus propias válvulas y así van a poder avanzar. Y sí, se vale evadir. Agarren un libro, ¿quieren evadir? Agarren un libro. Es la mejor manera. Agarren un libro de novelas, de biografía, lo que quieran, lo que quieran. Eso les va a ayudar muchísimo. O se ponen a ver una de tus series o de alguna de tus películas, pero qué importante el hecho de que muchas veces, tal vez por situaciones aprendidas, ¿verdad? Por creencias que desarrollamos, no sé si las nuevas generaciones, pero todavía las nuestras y todavía un poquito más allá, es como aguanta, aguanta, no pasa nada, aguanta en el trabajo, aguanta en la relación, aguanta, aguanta. Y entonces las personas todos se lo tragan, no tienen esa válvula que tú dices, no hablan, porque lo principal es, tal vez podríamos decir confrontar, pero de buen modo, ¿verdad? O sea, hacerse valer. Si ya hablas varias veces y no logras salir adelante, pues obviamente, como tú dices, hay que buscar por dónde es, porque definitivamente ahí no es y esas serían unas señales. Pero creo que siempre que las personas logran hablar, y mira, en tu caso, ahora puedes decir, bendita la hora que hablé porque la relación con tu padre llegó a que te dio el impulso a hacer como, digamos que esa fue como la patadita de la suerte sin darte cuenta, hasta Claro, todo lo que has desarrollado. Y el claro. punto de buscar tu aire, de buscar quitarte del ruido. ¿Cuántas veces estamos saturados del ruido, saturados ahora, sobre todo por las redes sociales, por creer que esas vidas son perfectas, que nadie está pasando lo que uno, y al final se necesita un respiro para tomar conciencia y para decidir, porque algo clave es que esto no es un ensayo y la vida solo hay una oportunidad. Entonces, Exacto. quienes no toman esa iniciativa o esas agallas para hacerlo, pues entonces la vida se les va a ir. Y sí puede ser que digan, en vez de bendita la hora, ¿por qué no lo hice antes? Entonces, muchísimas gracias porque es algo muy valioso lo que nos compartes y creo que hoy en día es súper relevante porque la gente no tiene por qué aguantar y lo principal es hablar. Si van a hablar como coach, yo les diría que siempre al confrontar es bueno decir las cosas positivas que esas personas nos generan y ya luego empezar a decirle, mira, pero a mí me lastima esto, esto, esto y esto. Porque muchas veces las personas no se dan cuenta que sus acciones, sus palabras, sus conductas nos lastiman y lo hacen sin percatarse, posiblemente. Posiblemente también hay quienes lo hacen para ver qué obtienen de nosotros y cómo reaccionamos. Pero lo importante siempre es decir como lo positivo y luego decir, pues fíjate que a mí me lastima lo que tú hiciste el otro día, o cómo tú conduces, o que aquí no me valoran, si es un Claro. trabajo, qué sé yo. Hay algo que también a mí me dejó pensando, que me comentaste, que cuando estabas, volvemos a esa etapa de chico, de adolescente, que vivías bastante tiempo, te gustaba pasar con tus abuelitos y ocurre un Los suceso veranos, que te siempre. cambió la vida en una de las vacaciones y, y realmente otra vez volvemos a que la vida no es un guión, no sabemos qué viene y tenemos que aprender o tenemos que estar preparados para lo que suceda porque pues podemos visualizar y podemos prevenir y podemos agendar muchas cosas, pero no Ujú. siempre va a ser lo que nosotros queremos. ¿Qué pasó con tus abuelitos y cómo lograste salir adelante después de eso que también te marcó? Pues narro. Primero pongo el contexto a nuestra audiencia. Eh,
sí, yo era un niño, un pubertillo, y yo creo que ya habían ocurrido el infarto de mi papá, bueno, sus primeros infartos. Y estaba yo con mis abuelos. Y mis abuelos vivían en Celaya, Guanajuato, y vendían huevos de codorniz a veces en los mercados de Querétaro. Íbamos viajando por esa carretera. Esa carretera es una carretera de media hora, no más. Entonces habíamos ido, ya de regreso, pues yo ya venía cansado y pues, siempre me quedaba dormido atrás con mis abuelos de frente. Esa imagen es hermosa porque creo que lo que ellos platicaban, la música que ponía mi abuela y todo eso era hermoso. Para mí era como algo que me calmaba mucho y me tenía como en un lugar seguro. Y yo me acurrucaba atrás en la Brasilia, era pues es una marca de coche. Me ponía atrás y me acomodaba. Pero recuerdo que despierto, me despierta un calor y gritos de mi abuela. Y yo nada más alcancé a verla allá de frente y decía, le gritaba a mi abuelo, Loren, Loren, quítame el cinturón de seguridad. Y pues yo atiné a intentar ayudarle a quitar el cinturón de seguridad, pero no entendía nada y se me empezó a disparar mucho la adrenalina, me empecé a aturdir y yo sentía mucho calor cuando volteo así para atrás y veo llamas. No te puedo decir que me pasó mi vida entera por completo porque no lo recuerdo. No lo recuerdo, yo creo que entré en shock, pero recuerdo las llamas, lo que vi, me asustó, me aterró, pues, no sé, es indescriptible esa sensación. Pero logro quitarle el cinturón a mi abuela y no sé cómo ya en 3 segundos estábamos afuera. Y apenas avanzamos un poquito, mi abuelo corrió hacia el coche, intentó apagar el coche con unas cosas que cubrían la parte de atrás del carro. Y entre que yo no sabía si contener a mi abuela lejos, entre correr por mi abuelo y agarrarlo y jalarlo, porque mi abuela me gritaba, Loren, tu abuelo, Loren, y yo, mi abuela, y aparte la carretera y pasaban los coches rápido, todo pintaba para que hubiera un mega accidente, ¿sabes? Porque aparte la gente es bien imprudente, y más en esa carretera. Y mi abuelito, pues como que se da por vencido, todo esto en segundos, se da por vencido, avienta el tablón que tenía, se va hacia nosotros. Y esto no es espectacular como en una película de Hollywood. Los coches no explotan así de... O sea, no explotan así. Les ponen un chingo de dinamita para que exploten. Bueno, no sé qué les ponen para que exploten así. Pero explota el carro. Y yo creo que los tres estuvimos en silencio un ratito, sin entender nada. Y yo apretando la mano de mi abuela. Mi abuelo así paradito, como autoderrotado, mirando su coche con mercancía. Eh, no sé qué pasaría por su cabeza, pero por la mía era, ¿y si estamos allá adentro y estamos muertos? Y lo que está aquí afuera es lo que en muchas pelis yo vi que como que se salía el alma y se quedaban mirando cómo su cuerpo se descomponía, no sé, O sea, sí fue bien como en Ghost, impactante. como en Ghost. Ujú, ¿Vieron Ghost? Bueno, ¿viste Ghost? ujú, Que de repente pasa el accidente y el vato corre, sigue corriendo y voltea a ver y dice, ah, cabrón, ujú, ¿qué hace ahí? Me estoy ujú. riendo, pero en ese momento estaba Sí, impávido. Ya después viene la catarsis, porque sí, llegó gente, nos auxilió, bla, 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 nos llevaron a la casa de mis abuelos. Y platicándolo ya con la familia, porque llegó familia de Celaya, así de que, ¿qué pasó? ¿Cómo están? La. Y mi abuelo, pues sacado de onda. Eh, pero a mí me preguntaban mis primos, ¡Uy, te salvaste de una explosión! O sea, bien burdos y bien brutos, porque somos niños. Y yo me acuerdo que al principio me sentía orgulloso porque decía, ay, sí, me salí del coche. Pero yo veía a mi abuela impávida, ida, y mi abuelita, que ya no está con nosotros, igual que mi papá, este, me acuerdo que me decía, Manolito, ¿estamos vivos? ¿Estamos vivos, Manolito? Y yo así de, "Pues, sí, y sin ningún rasguño. Pensaba, ¿cuántas oportunidades voy a tener de sobrevivir
a un incidente, un accidente, ¿cuántas oportunidades nos da la vida, el universo, Dios, en lo que cada quien crea? ¿Cuántas tenemos realmente? ¿Y para qué? O sea, tú dirás, ay, si de escuincle te haces esas preguntas, pues sí, eres ese tipo de escuincle. Te lo No, juro. eso no me queda duda. Te lo Sobre decía, todo ¿ves? ¿Ves cuando por se qué te... decía, Uf. ¿ves por qué decía lo que decía en la introducción? Ah, pues haz de cuenta. Y me acuerdo que creo que lo dibujé en algún sentido, porque te digo que yo dibujaba y fue un año en el que dibujé cosas muy fatalistas. Hasta mi abuela me dijo, ya deja de escribir, de dibujar esas cosas. Yo no sabía que era como una parte, una especie de terapia. Dibujaba el hundimiento del Titanic, la explosión de la Brasilia, dibujaba terremotos, pero no me daba cuenta que era porque todo eso estaba empezando a ocurrir dentro de mí, ¿no? Ujú. Entonces, ¿con qué me quedo de esa anécdota también, que se sumó muy cercana a lo de irme de casa y todo ese rollo? Eh, en que cuando tenemos las oportunidades de seguir adelante, de seguir vivos, pues sí, al final es que a lo mejor necesitamos buscar un perdón o perdonar a alguien, establecer relaciones verdaderas con la gente que quieres, con los que crees que te quieren, porque no puedes tener la certeza, hasta, pues eso es un trabajo de cada quien. Y, y visualizar futuros, construir futuros. No creo que estemos aquí para despertar y ver qué pasa y ahí me duermo. A ver mañana qué pasará. Ah, mañana será un gran día. Sí, pero ¿qué estamos haciendo porque para ti al menos sea un gran día? Ujú. ¿Qué quieres hacer de tu día a día? ¿Qué quieres sanar? ¿Qué necesitas sanar o no? ¿Qué necesitas hablar? Eh, yo creo que yo traía demasiadas cosas. Pero son esos momentos, y de esos hay varios, ¿eh? Son esos momentos que, que te ponen a reflexionar y te hacen pensar en por qué estoy aquí y cuál es tu misión, ¿no? No hablo de algo religioso, hablo de algo bastante más, digamos, terrenal, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Estoy A tu haciéndolo bien? propósito. Ujú. Exacto, estoy haciéndolo bien. ¿Le estoy sumando a alguien más algo en su vida? Espero que sí. Que volvió a pasar esa pregunta a nivel masivo o a nivel global cuando pasó lo de la pandemia, que también lo platicábamos. Que ese era el otro tema que tenemos ahí. Pues sí. ¿Qué pasó? Porque cuando me hablaste y estábamos conversando esto previo, a mí me llamó mucho la atención porque fíjate que por lo menos mi percepción era como, güey, o sea, a huevo te tiene que cambiar la vida. O sea, a huevo tienes que aprender, tienes que revalorar y como que cuando güey se redirecciona, ¿verdad? O sea, todo ahora sí va a encajar. Y pues a mí ahorita me parece que no. O sea, yo veo a la gente y a la gente como que se le olvidó, a la mayoría, como que no pasaron la pandemia, como que yo creí que íbamos a cambiar, iba a haber más amor, más empatía, Ujú. más comprensión. Y es lo mismo o peor que antes. Se Yo creo que es desataron. peor. Yo creo que es Entonces, peor. cuando tú me dices, a mí me cambió la vida, realmente todavía ahí estoy, asimilando la situación, que creo que varios andamos en esas, cuéntame por qué, y eres de los pocos, siento yo, que realmente todavía está, este, acarreando una lección que sí dejó, porque los demás fue como, pues ni al caso, o sea, ya pasó y ya, sobreviví, qué chingón a una pandemia y Yo nada más. creo que hay una evasión. Yo creo que hay una evasión. Sí, también. No creo que haya sido tan sencillo. Y ahorita digo sencillo responsablemente porque, pues, ¿cuánto tiempo fue? O sea, supe de mucha ansiedad, supe de mucho dolor personal, supe de mucha violencia intrafamiliar. Cuando digo supe no es porque yo la haya vivido, pero un rompimiento para mí fue como muy violento y lo viví
dentro de la pandemia también, un rompimiento de pareja, un rompimiento que además yo había propiciado, pero la pandemia me imposibilitó a poder avanzar. Era como sentir lastres otra vez, una vez más, pero no uno, sino un chorro, de que hasta levantarse de la cama era como con un triple peso, ¿no? Porque existía el terror a la enfermedad, a contagiarte, a morirte, evidentemente, a decir, no puede ser ahorita, no puedo llegar solo hasta aquí, no puedo tener una vida tan trunca y menos en estas condiciones, en un lugar donde no quería estar, en un lugar con quien no quería estar, y esa persona ya y yo ya nos perdonamos. Bueno, ya hay una cosa linda, al menos nos tiramos súper buen rollo y lo pudimos sanar porque lo hablamos. Pero en su momento fue terrible, pero más terrible fue todo lo que ocurría desde afuera, la cantidad de fraudes que existieron, porque la vida nos obligó a mutar o mudar a la vida, eh, pues sí, sedentaria y electrónica, a la vida cibernética. Y por eso Claro. yo sí estoy de acuerdo en que empeoró, porque la vida cibernética, aunque disfrazó la comunicación de forma cercana, nos alejó la posibilidad de el trato directo con las personas, el touching, la aproximación. Eh, Creo que empezó a haber un miedo a relacionarse con las personas responsablemente. Logré sanar todo eso porque había aprendido la lección en lo que nos había ocurrido, me había ocurrido en años anteriores de, a ver, no te quedes callado, di lo que te molesta, di las cosas y avanza. Creo que lo que pasa es que estábamos aturdidos y también había su propio dolor, su propio miedo, sus propios... Eh, Estamos en México, se oye el viejo, el fierro viejo que vendan, no se sacan de onda. Ah, yo sí lo oigo. Este, eh, lo que me dio más terror fue todo el cambio que ocurrió a nivel humanidad. Globalmente la gente tuvo que mudar a esa falsa necesidad de conectarse a través del internet, de las redes sociales, de una cámara y eso me hace pensar y no me encantan las teorías conspirativas, pero digo, es como si hubiera sido, es como si el mundo, aquel mundo que parece que no conocemos, hubiera necesitado que si la humanidad de manera acelerada viviera a través de sus celulares. Eh, no quería pensarlo así, pero es que si lo vemos, así cambió. Y todo el mundo ya desarrolla supuestamente relaciones de amistad, de cualquier tipo de afectivas, falsamente afectivas, a través de las redes, ¿no? Se potencializó. Pero no solo eso, también la profesión. Y la mía cambió drásticamente, ¿Cómo fue drásticamente. en pandemia, Manuel? Ustedes llegaron a dar como obra virtual y la gente se conectaba, se vendían espacios para conectarse a streaming, o realmente paró y esa necesidad de estar en un teatro escuchando, pues, o sea, teniendo un público, ¿te hacía falta? O sea, ¿cómo fue? Es que yo no lo hice porque yo estaba muy necio a muchas cosas y muchas posibilidades. Yo les decía a mis conocidos y a algunos amigos, pero ¿por qué vamos a hacer teatro a través de un video? O sea, ahí se rompe la esencia de lo que realmente es el teatro y el por qué lo estás haciendo. Necesitamos el en vivo, necesitamos conectarnos realmente con la gente, porque aunque no estemos hablando directamente con la gente, que no estemos en un diálogo con la gente, nosotros sentimos la energía de la gente nos siente en vivo. De verdad el en vivo tiene una cosa que no se los puedo explicar,
bueno, todos han ido a un concierto, espero que todos hayan ido al teatro a ver alguna cosa. Sí hay una experiencia viva. No es a través del lente, que puede ser en vivo si tú quieres también, pero no es igual. Hay algo de la vibra, hay algo del el juntos estar viviendo un momento particular, con la vibra particular, un intercambio de energías. Sí, sí se siente, sí existe, porque estamos vivos. A través de las redes yo no lo hice, intenté ver teatro a través de las redes, me inscribí a Teatrix, pues para tener la experiencia, pero no es igual, ¿no sabes? Me tardaba días enteros en ver una sola obra de teatro. ¿Por qué? Porque no están diseñadas para que sean vistas a través de una lente. Claro. Que las series, bueno, me chupé todas las series. Y cuando digo me chupé, no lo tomen a mal, porque supongo que muchos países nos verán. No sé que me chupe, sino de que, pues, así como vaso de agua, se me iban las series enteras, pero porque están diseñadas para eso. Lo que ocurrió es que nuestra industria paró. Nuestra industria no sabía cómo tenía que evolucionar a partir de las posibilidades que te diera el hecho de estar encerrado. Algunas producciones siguieron con protocolos, pero los protocolos eran falsos. Y no estoy echando de cabeza a nadie. Me refiero a, por mucho que te taparas, por mucho que te pusieras un cubrebocas en un set, está cerrado el set. Y no había nada que contagiara más que un espacio cerrado. Y lo decían los epidemiólogos. Entonces, era mucha necedad. Aún así se lograron sacar adelante muchos proyectos, pero a cómo mutó la forma de que un actor pudiera mostrar su trabajo para ser elegido para un proyecto, es lo que mutó. Se nos empezó a exigir grabarnos en casa, era pues cómprate un equipo y en tu casa busca un muro y entonces cómprate micrófonos, grábate tú el casting. Perdón, pero eso nos hizo necesariamente, Cris, nos hizo más individualistas, nos hizo más, como decimos en México, nos hizo más huevones. Porque si yo me presento a una audición, tengo la oportunidad de ver cara a cara a una persona, a un director de escena, y puedo leer a esa persona y entender qué es lo que me está pidiendo. Y si medio me equivoco, me dice corte, vamos a hacerlo de arriba, Manuel. Mira, quiero que hagas esto de esta manera, mira hacia acá, mírame a mí, o no me mires a mí, busca un punto de vista en otro lado, y dame tu propuesta, y solamente tienes 3 oportunidades. Chingón, güey. ¿Qué pasaba con todo esto, esta forma que te obligaba a hacer tus castings en casa? Era lidiar con el ruido externo, era lidiar con tu propia paciencia, con tu autocrítica. Yo me tardaba un día entero haciendo un casting porque, no me gustó, voy a volverlo a hacer. Toma 3, toma 4, toma 5, toma 20, toma 50 si quieres. Recuerdo de un casting que nomás no me salía, o yo creía que no me salía. Entonces nos hizo ser demasiado conscientes de, ay, ¿cómo me veo? Ay, ¿cómo me escucho? Es lo mismo que las redes sociales, es el selfie. Esto se llama self-tape, casting self-tape. ¿Y qué es lo que así, que la gente empezó a hacer con sus videos caseros? Empezó a haber un boom de influencers, de gente relacionada con su cámara, de la necesidad de verse a sí mismos a través de una lente y publicarla si estábamos contentos con nuestra imagen o no, si estábamos contentos con lo que se veía atrás de nosotros o no, con aparentar. Y todo eso no solamente nos llevó a nivel profesional a una crisis personal también. A el, pues ya quiero ver gente, quiero hacer castings con otras personas. Y lo voy a decir así, aunque me cancelen. Realmente hubo un boom de malos actores. Ay, cabrón, córrele. Porque estaban trabajando para sí mismos. ¿Por qué? Porque se nos enseñó a ser individuales. En nuestro espacio seguro, en nuestra casa. Ay, que todos trabajen para mí. Y la actuación es, te doy, me das, te doy, me das, te doy, me das. Lanzas el estímulo, lo recibe el otro, decodifica tu estímulo, lo lanza de nuevo al aire, lo cachas
Y entonces es una comunicación constante y es un trabajo de 2, de 3, de 4 de los que estén en set. Y si es un monólogo, bravo, te felicito, haz tu monólogo. O sea, el monólogo es una autosatisfacción. Ujú. A raíz de lo que ocurrió en la pandemia para acá, porque los monólogos son muy complicados, pero pues no tienes la necesidad de estar oyendo el trabajo de otro compañero o compañera y estar haciendo las decodificaciones, ¿no? Para Ujú. poder hacer esta comunicación fluida y que le contamos una historia al público. Los monólogos son muy egoístas, son muy complejos, pero pueden llegar a ser fantásticos. Pero voy. ¿Y Ah, cómo lo llevaste esto entonces? O sea, ¿cómo sacas adelante? Porque no hay otra, o sea, porque no hay esa posibilidad de irte a tener la conexión en vivo como antes, ¿cómo lo resuelves? Y también eso de, oye, no puedo estar grabando 50, porque si lo hubiera hecho en vivo es esa y ya. te pones reglas. Aprendí a ponerme reglas a mí mismo. Y de verdad yo en casa ya no me grabo más de 3 veces. Y si a la tercera no lo logré, no envío el casting. O lo envío. Si me agarré de buenas conmigo mismo y digo, mira, no me gusta Manuel Balbi, porque yo así me hablo. A ver, Manolo, Manuel, a ver, no está buena. ¿La quieres mandar? ¿No la quieres mandar? Ok, la voy a mandar porque soy muy mal autocrítico. Venga, capaz que les gusta. Pero no me doy permiso de hacer más de 3 tomas. Ya no, porque te envicia, porque te quita frescura, porque tiene que ver directamente con el ego y con la vanidad. A ratos estoy viendo, ay, no voy a hacer otra toma porque se me cruzó el pelito. No mames, no, es un casting, es un casting. Si te quedas, si eres el afortunado en quedarte, va a haber un diseño de producción y un diseño también de tu personaje y ta, ta, ta. Entonces, a partir de ahí es, no te des, establece reglas y no te des más de 3 oportunidades. Eh, Cuando yo digo que me costó trabajo es porque me sigue costando, es porque en realidad yo no he logrado como llevar mi trabajo al concepto llamado hacedor de contenido, que ahora es como casi que lo tienes que tener como obligado solo por ser actor. Cuando tú vas a presentar un casting, no tendría que importar si tienes redes sociales o no, supongo, ¿no? No tendría que importar si tienes un seguidor o 5 millones o más. No tendría que importar si eres cagado o no. Cagado acá es simpático rayando a ridículo, ¿sabes? Que es muy divertido serlo. Pero ese tipo de cosas no deberían importar. Lo que importa es tu self-tape, tu casting, tu Claro. propuesta. Pero a partir del 2020 el mundo del espectáculo, sobre todo en Latinoamérica, porque en Hollywood muchos actores y actrices reconocidos no ocupan redes, eso es cierto, porque es ruido, aturde a la finalidad del ser, de contar historias, de ser actor y de poder crear personajes, de tratar de olvidarte de quién eres tú para poder crear un alguien que sea el personaje y que tenga que ver con la historia que vas a contar. Eh, Esa parte nunca la entendí y sigo sin entenderla, porque ya es un requisito en un casting, dicen redes y casi casi te piden el engagement, a veces te lo piden, pero te dicen redes. Y tú dices, pues nada más tengo Instagram y creo que Facebook y bla, bla, bla. No, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No tienes TikTok? Hace poco te decía, ¿no tienes Snapchat? Y yo así, a la madre, Threads, ay, 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 X, ay, 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 espérate, espérate, espérate. O sea, ¿cuándo se volvió un requisito? Hay que aprenderlo, hay que bajar la guardia. Sí, distrae, sí, yo soy esa persona que si no me enfoco, lo demás es ruido, completamente. Entonces, trato de que no me afecte ya. Antes me afectaba mucho, me enojaba mucho, me hacía discutir mucho. Y yo decía, no entré a esta carrera para satisfacer la necesidad inmediata de este mundo que te dice, solamente puedo concentrarme 15 segundos en ver un contenido y vámonos.
doy slide o como se diga, ¿no? O scroll slide, y así. Creo Y es que, que tenemos que aprender a enfocarnos, pero lo que hablábamos de la parte que se volvió dañina es que el mundo se desenfocó. Perdón, te claro, interrumpí. no, no, perdón, más bien yo te interrumpía. Yo digo que es que estamos en una era sin sentido, la era sin sentido. Entonces, tú vienes, haces una payasada y ya tienes 5 millones de personas y todo el mundo y eres un boom. Y Ujú. el que estudió, se preparó, tiene una carrera, le ha venido echando ganas, a ese ni tan siquiera lo vuelven a ver. Entonces, me acuerdo también que dentro de mis anotaciones tengo que en una entrevista mencionaste que ganarse el respeto es mucho más difícil que ganarse fama. Y creo que estamos ahorita como en ese mundo en donde la gente sí pueden tener fama de pronto, o fama de un día o fama momentánea, pero no piensan en el respeto. O sea, es como nada más me hago viral y obviamente a gente talentosa como tú, que tiene una carrera, que le ha echado muchas ganas, que se ha preparado, que entiende lo que es la importancia de un personaje, de un proyecto, pues es complicado cuando viene una situación como dices, manden quien sea el casting y está abierto y se va el que hace más gracia o el que esto y el otro, o sea, sí viene a perjudicar, sobre todo porque en el teatro además también es, siempre ha sido como un poquito más que en ciertas producciones donde utilizan como gente bonita o gente que tiene ahora seguidores, ahora todo lo de las redes se lo están llevando a televisión, ¿verdad? Lo vemos en los realities, lo vemos en todo lado y no está mal porque es una estrategia para atraer gente de las redes a lo viejo, si se puede llamar así, que es la televisión, pero sí hay una situación entre el ganarse el respeto y ganarse la fama. Muchas de esta gente lo que se gana es, sí, la fama, digamos, pero no el respeto. El entretenimiento mutó hacia una cosa absurda y burda que se llama fama. Cuando la fama normalmente existió o comenzó a existir porque es cuando algo es repetido, cuando la gente empieza a tener conocimiento de ese algo o de ese alguien, entonces se dice, es que es famoso, es que el concepto es famoso, es que la definición es famosa, es que el cantante es famoso, el actor, la actriz es famosos, ¿no? Son famosos. O tal película es famosa por tal o cual cosa. Eh, Realmente lo que ocurrió es que de manera pues burda y abrumadora, todos decían, todos parecía que teníamos prisa, o el sistema parece tener prisa, el mundo parece tener prisa, porque dicen, hoy mañana llega otra pandemia y qué tal que si nos aniquila. Entonces vamos a apurarnos a embrutecer a la gente, vamos a apurarnos a ganar dinero, vamos a apurarnos a volvernos famosos. Empezó a haber una necesidad de la gente por volverse famosa a través de lo que fuera y a costa de lo que fuera, que a mí me aterra. Y no soy moralista, para nada, pero hay una presión constante, constante. Y te dicen, ¿y cuándo abres tu OnlyFans? Y yo digo, es broma, no, no, es en serio. Porque eres actor y tienes que seguir produciendo y tienes que hacer que tus números crezcan. Y solo si abres un OnlyFans y haces colaboraciones, pero no lo digo como fue el origen verdadero del OnlyFans. El OnlyFans para nada era sexual, se volvió sexual con el paso del tiempo. Sí, Y cuando lo habían quisieron cosas de cerrar, recetas y demás, sí. ¿te sabiste la historia? Te sabías, te sabiste. Sí, Te sabías la historia o te supiste la historia de que iban a cerrar OnlyFans, pero los compradores dijeron, eso es lo que generamos. ¿Esto es lo que generamos? Sí, no, no lo cierren. No lo cierren, dejen los contenidos sexuales, porque deja. No solo le deja a los que hacen el contenido, sino a la empresa misma. Entonces, sabiendo que hay una cosa que es absurda, ahí está. Felicito a todos los que lo tienen, de verdad. De verdad, qué tamaños para mostrarse así. Pero intentan recuperar sus vidas y van a ver que va a ser bien complicado. Lo va a ser. Porque a costa de ti mismo, a costa de perderte, si tú quieres tu respeto, porque pues para mí todo eso es intimidad y la intimidad es padrísima,
pero cuando ya no es íntima, cuando ya está expuesta, se vuelve distinto. Y no voy a decir el concepto, no lo voy a decir, pero todos sabemos qué significa. Entonces se globaliza la idea de que entonces la actriz, el actor y la gente que nos dedicamos a esto solamente lo hacemos porque queremos ser famosos, porque queremos trascender en el mundo, porque nuestro ego, porque nuestro que no es cierto. Hay mucha gente, y me atrevo a decir que es la mayoría, la que día a día lucha y trata de adaptarse a este nuevo ruido para no sucumbir en la carrera, para no sucumbir en la necesidad de contar historias. Es bien difícil tener que luchar contra el prejuicio del público mismo. Entonces, bienvenidos, adelante, influencers y todo ese rollo, claro, pero no nos autoengañemos. Estás en este negocio por ser famoso, por buscar el prestigio, por ser exitoso o por solo y llanamente el concepto de que quieres contar historias. Es muy diferente todo eso. Todo puede ir junto, sí, puede ir junto, pero hay que tenerlo con claridad. A mí me molesta que de repente me pongan enfrente con una actriz o con un actor y te lo dicen, no, pero es que yo solo quiero ser famoso o famosa. Sí, pero date cuenta que llevamos 10 tomas de una cosa muy sencilla. Y todos en el set te están perdiendo el respeto porque no te respetan, porque saben que estás aquí solo porque quieres verte bonita o bonito y brillar. Y no se trata de eso. La carrera en realidad es una carrera no de los egoísmos, es una carrera que tiene que ver con ser buen compañero o compañera, con ser generoso. Vieras la cantidad de directores que dicen, amo trabajar con actores y actrices generosos, más que con famosos. Y si son generosos y famosos está bien, pero es dañino tener una persona que no es generosa, porque el producto en sí se va a la borda, se cae. ¿Por qué crees que los hacedores de contenido tienen tanto éxito? Porque muchas de las cosas son yo, y soy yo en esta situación, o se inventan alter egos, y no hay como una cosa ética. Ojo, dije ética, no religiosa. No hay una cosa ética. Es yo a costa de todos los demás y de que yo me burlo de ellos, les digo, te ofrezco tanto si haces tal pendejada. Pero esa persona es hacedora de contenido, pero esa persona tiene un top, pero esa persona tiene un ranking, un engagement. Y entonces no es una, sino muchas tratando de hacer lo mismo. ¿Y a dónde se va todo esto? A ruido, a contenido basura, a ya no respetar a las personas, ya no las vemos como personas, las vemos como un objeto para lograr un objetivo de likes, de engagement, y además el sistema te lo paga. Entonces hay algo que no está bien ahí. No quiero ser moralino, pero no está bien ahí. Nos va a llevar de verdad a un lugar donde ya no vamos a poder regresar. Pero es que además está la gente que lo aplaude. Exacto. Nosotros como humanidad sí somos los responsables de lo que vemos y de quienes tenemos enfrente, de quienes nos gobiernan, nos aburran. No voy a hablar de política, pero sí somos responsables. Somos responsables. Yo no sé que yo no consuma eso. Yo también consumo eso y de repente digo, ¿qué carajos estoy haciendo a las 2 de la mañana haciéndole así al celular y queriendo conseguir a la pareja ideal en la pinche aplicación que la neta me parece absurdo? Cuando lo mismo que ocurre ahí lo puedo vivir si te invito a un café. Y en el café estoy sintiéndote, te estoy viendo, estamos vibrando. Y podemos o no caernos bien, pero ya lo supimos en el café. No en la aplicación, donde todos buscamos poner la mejor foto, la mejor sonrisa, y cualidades, platícaselas, no se las pongas, platícaselas, o que las viva, ¿no? O que date chance para que las descubra, ¿no? O sea, y pueda deducir qué es lo bueno. La vida es muy corta. Bendita la hora en que espero que cada quien tenga una bendita hora en la vida en donde, no sé, esta es la representación física de eso. Me acabo de dar cuenta
que no he tenido un contacto directo verdadero con mis amigos. ¡Ah! Bendita la hora en que lo pensé, en que lo sentí, Ujú. y Y en que que lo tomaste hago. el teléfono y no mandaste un mensaje, le Ujú, hablaste y le dijiste, Amaya, ¿estás bien? Fabiola, ¿estás bien? Xochitl, ¿estás bien? Y ujú. te dicen, ay, amigo, gracias por la llamada porque, hoy no me sentía bien. No mames, ¿cómo te sientes de bien cuando recibes eso también? Y dices, sí estoy teniendo una conexión, oye, ¿quieres que nos veamos? Ta, ta, ta. Y porque ya no existe. No, Después de porque la pandemia, así nos estamos quedamos. aquí, y preocupadísimos, y los creadores o esos, cuánta gente me vio, o pero es que pusiste y no llegó a tanto, o yo llego a más, o sea, es como una cosa complicada, pero bueno, todavía existe gente aterrizada como tú, que entiendo que has reconocido en algunas oportunidades declinar, no aceptar ciertas propuestas para Hollywood porque no te has sentido preparado. O sea, tú si no eres de los que se mandan y ahí vas y esto y el otro, ¿cómo logra alguien con tu carrera, porque si ha habido un esfuerzo, un crecimiento, un aprendizaje, y que a pesar de todo lo que has logrado, lo que has hecho, todas las grandes producciones en las que has estado, llegas y dices, no, todavía no es momento de estar en Hollywood? O sea, hay que ser muy aterrizado porque cualquiera se va y se deja ir a ver qué sucede, Ujú. bien o mal. Sí, no, y está bien, yo se los aplaudo muchísimo porque pues va de la mano con lo que te decía, que en algún momento es bueno decir, no estoy bien aquí, me muevo, avanzo. Y de verdad, con todo lo que conlleva, que es incertidumbre, pero pues te mueves. Eh, Me he arrepentido de algunas decisiones así, claro, por supuesto que sí, porque había algo internamente que me decía, no estás listo, Manuel, aguas, no estás listo. Porque se dice fácil, pero que de repente te digan, oye, ¿te quieren ver para esto? Este es el texto, ¿qué onda? Y que tú te pruebas un poco y dices, no, no, porque si yo presento esto me cierro la puerta, pero para Mm. siempre, porque no está fluido, porque no lo estoy entendiendo y porque ya me veo si me quedo, ¿qué va a ocurrir después? Pero La es que eres presión muy diaria. responsable, Pues sí, eres muy responsable porque más de uno se manda y bueno, obviamente después se pero dan ese cuenta que descaro a veces lo necesitan los actores, ¿eh? Yo sí admiro a algunos, y tú conoces a algunos que yo conozco, que tienen el descaro y les aplaudo y se los he dicho, le digo, ¿sabes qué? Te admiro. Y todavía me dicen, ay, gracias, por. Y yo, por cínico y descarado. Ah, ¿cómo tomo eso? Ah, sí, por cínico y descarado. Te admiro. Ojalá yo tuviera un poco de cinismo y descaro para dar ese paso, porque también la autocrítica nos detiene mucho. Y este es un negocio que nunca sabes qué onda. Nunca sabes qué onda. La vez que lo recuerdo perfecto. O sea, y a lo mejor te refieres a ese momento, hace muchos años, donde me dicen, es que eres tú, la directora te quiere ver y va a hacerte un casting en vivo. Y tienes que hablar 100% inglés, neutral, sin que se te note lo latino. Y dije, o sea, lo hablo con tres palitos. Y la neutralidad no existe porque lo hablo con tres palitos. Perdóname, ya te pateé. este, no voy a hacer el ridículo frente a Julianne Moore. Digo Julianne Moore, Julie Taymor. O Taylor. wow. Julie Taylor. Taymor. Se me fue el nombre. Y dije, no, no voy a hacer eso, güey. No lo voy a hacer. Me voy a quedar así de, what? Y yo era un morrito, ¿eh? Ya después vi la película y vi quiénes se quedaron y dije, anda, pues, wow, gran producción y todo el rollo. Y le armó la carrera
a esos personajes, a todos los que participaron. Y los Bueno, felicito un chingo porque era gente muy preparada, muy preparada. eso dice mucho de ti y regreso al punto de que uno reconoce tu inteligencia, tu sensibilidad. Yo quería entender eso, si es que tú tienes alguna práctica activa, algún hábito, no sé, lectura, conversación, terapia, meditación, que te ayuda a mantenerte equilibrado, para ser tan coherente cuando hablas, tan analítico cuando expresas una opinión y sobre todo para lograr salir de situaciones estresantes o me imagino que incluso hasta de crisis emocionales. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo logras? Pues viviendo. No, la verdad es que en uno de mis peores momentos busqué terapia. Eh, Creo que, se nos tiene que quitar el miedo a eso, porque no podemos agarrar un libro de autoayuda y ya, ayuda, sí, pero se llaman de autoayuda. Pero, pero la autocrítica es la más difícil. Entonces el libro de autoayuda ayuda si te abres a los demás. Si no, también existe el autoengaño. Entonces, creo que en el momento indicado hubo una primera terapia con un terapeuta que me enfrentó a muchas cosas, a mí mismo. Y el segundo proceso de terapia, te diría que fue más sencillo, pero tenía que ver con el perdón, tenía que ver con perdonar a otros a quienes yo culpaba. Y después llegué a la conclusión de que tenía que ver con perdonarme a mí mismo en muchos aspectos. Eh, Uno es como es decir, tenemos la personalidad desarrollada y ya más a esta edad. Yo tengo 47 y lo que ocurre ahora es que digo, lo que ya no fue, ya no va a ser. Eso es un hecho. Entonces, acepto mis derrotas y las acepto de verdad de corazón, las acepto y digo, ahí no es, ya, pum, ya sé lo que no. Entonces identifico lo que sí, identifico dónde están mis habilidades, tanto profesionales como emocionales, dónde sí puedo estar, con quién, y ya no me autoengaño. Ese es el punto. Ahora, es difícil porque vivimos en una sociedad que no sabe aceptar las cosas como son. Entonces, poderle hablar a una persona, a un familiar, a un amigo, una amiga o a una relación en sí y decir las cosas como son, a veces uno tiene que inventarse un tacto, ¿no? Pero es muy difícil porque eso a la larga daña. Creo que aprender a decir las cosas directas es mejor. No desde y lo digo siempre, no lo voy a decir no es con mezquindad, no es con ganas de joder al vecino, es con ganas de ver si podemos establecer una buena comunicación y vamos, en la carrera es bien difícil, sales de ver una obra de teatro y lo primero que te pregunta el director o los actores es, ¿te gustó? ¿Verdad que te gustó? ¿Verdad que estuvo bien padre? Esto nunca lo hagan, amigos, de verdad, si son actrices o actores, no lo hagan porque la persona que tienen enfrente de repente la incomodan muchísimo y empieza a haber una responsabilidad que a lo mejor ni tenías o sentías que la tenías y te preguntan y al menos yo con mis amigos y amigas, actores y actrices, tenemos pues digamos que es una regla de no preguntemos eso. Cuando estemos listos, nos tomamos un café y nos decimos la verdad. Nos la decimos porque es horrible que te mientan. Es horrible que digan, ay, es increíble, te veías impresionante, ay, qué guapo. Y se resume a eso todo el tiempo. Es ruido, es ruido, es ruido, es ruido. Y entonces ya todo se vuelve superficial. En realidad ya no hay nada, es profundo. Y dicen, ay, ¿dónde nos vamos al café? ¿Dónde vamos a los molletes después de la obra, no? Y ya lo otro es hablar tonteras. Y dices, ¿y lo padre de todo, dónde quedó? Que es decirnos la verdad.
¿Dónde está? ¿Cómo podemos ser mejores en todos los sentidos, profesionales, relaciones interpersonales? ¿Cómo podemos mejorarlas si hay tanto autoengaño? Y un engaño al otro, que además hace un daño tremendo. Eso me parece súper irresponsable. Entonces, ¿qué aprendí? O más bien, ¿qué aplico? Trato de aplicar la verdad. Y donde veo que mi verdad no cabe, mira, y me muevo. Porque aprendí a que no puedo estar en el lugar donde no se me escucha, o en el lugar donde, aunque yo hable, entra por un oído, sale por el otro, o no lo saben recibir. Entonces me muevo. Eso te limita mucho las posibilidades de todo, porque entonces quiere decir que no vas a ser la monedita de oro. Qué bien que lo resumes porque es cierto, o sea, hay gente que no está preparada para escucharlo, hay gente que no lo sabe asimilar y hay gente que no lo quiere. Y creo que esto también interviene en culturas, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho porque como era muy mexicano y en México estamos como más de eso, de decirnos las cosas, de... Hay gente lambiscona, hay gente que te dice que qué bonito, que aquí, que allá, pero si estás en el medio, la gente te dice, oye, un feedback que te puede hacer crecer, ¿no? Pero Sí, entonces cuando llego a mi país de origen, por cosas que ni tan siquiera tenía planeadas, es súper difícil, la gente no acepta. Y entonces la gente te dice, qué grosero, es que eres muy honesto, es que no tienes tacto. Y ahí es donde es súper difícil cuando hablabas de relaciones interpersonales, porque en los trabajos o relaciones con la gente, yo ya mejor, o sea, yo soy mute, porque no puedo decir nada porque todos se lo toman personal o se sienten atacados. Entonces, creo que bendita la hora sería cuando la gente abra los ojos y entonces diga, qué bueno que alguien me dé un feedback y me hable con las cosas como tienen que ser y no simplemente me digan por quedarme bien. exacto. Manuel, yo agradezco mucho este tiempo, agradezco las lecciones que hemos aprendido hoy, que son lo que hablábamos, o sea, tienes que comunicarte, no te puedes dejar, tienes que tener una válvula y tienes que expresar tus necesidades, expresar tus sentimientos, expresar lo que estás viviendo. Y lo otro es que si no es ahí, no te muevas. Y lo otro es que si no estás al 100 preparado, es mejor ser honesto con uno mismo y decir que no e irse a preparar o ir a afinar esas situaciones. En coaching siempre decimos que si tú tienes una meta, tú tienes que ver de quiénes tienes que aprender y qué habilidades tienes que afinar para poder llegar a la meta. Entonces a mí me parece y me salta muy a la vista y lo aplaudo, lo tuyo, de, ok, yo reconozco que mira, el inglés no me va a salir nativo, entonces mejor si es que realmente me interesa voy y lo preparo. Y ese tipo de cosas te van a hacer crecer, independientemente de que haya mucha gente que ahorita esté solo por la fama en este mundo y que digamos en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, están porque hacen ruido o música, diría yo, no ruido. Hacen música de lo que sus líderes quieren escuchar. Y entonces así es como se mantienen. Porque cada vez de que hacen ruido diciendo algo que es lo que es, no son bien vistos. Entonces hay que siempre considerar hablar, decir lo que uno quiere. Gracias por estas lecciones, gracias por abrirte, por compartirnos todo este tema con tu familia, con tus abuelitos y demás. Y un mensaje final que quieras dejar a las personas que estén escuchando en el momento que sea que les llegue, por la red que sea que les llegue este mensaje. Creo que todos podemos coincidir en que, a ver, somos humanos y sí, cometemos errores, pero el humano tiene la capacidad de comunicarse. Entonces, pues apelemos a eso y tengamos fe en que todos nos podemos comunicar de tal o cual forma, pero que nos comuniquemos lo que sentimos, comuniquemos nuestras inquietudes y nos hagamos la pregunta alguna vez en la vida:
quiero ser exitoso, quiero ser famoso o quiero ser respetado. Súper. Ahí Muchísimas gracias. Contéstale. Gracias, Manuel. Manuel Balbi. Y si están en Ciudad de México, por favor, o van de visita, no se pierdan Afterglow. Yo no voy a decir nada porque luego va a decir, ay, el mismo ruido de siempre, pero realmente sí, o sea, lo hace increíble. El mensaje es, o los mensajes, porque son varios, son muy poderosos de esa obra y va más allá de ver gente encuerada, sino que realmente ahí te confronta al que no lo ponga a pensar esa obra, realmente es porque está muy frío, y sí te deja bastantes cosas, como espero que haya dejado Manuel con su conversación y con su apertura en este episodio. Así que muchísimas gracias. Gracias, Cris, gracias a tu gente. Nos vemos en un siguiente episodio. Nos vemos. Bye. Listo, gracias, Manuel. Gracias a ti. Muchas gracias. Súper. Gracias por haberte dado el permiso de pausar y escuchar, acompañándonos en este episodio de Bendita la Hora. Si algo de lo que escuchaste hoy te movió, compártelo con alguien que lo necesite. Y recuerda, cada testimonio guarda una lección y a veces una sola frase puede cambiar una vida. Hasta la próxima, en este espacio donde sanar también es una forma de avanzar.